Ibero TJ Radio presenta Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora, un cruce entre libros, arte, ciencia y sus historias. Conduce Mónica Morales. Intersecciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al episodio número 123 de Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Te saluda Mónica Morales y agradezco a Heriberto Jaramillo, coordinador de Ibero TJ Radio, por todo el apoyo y las facilidades en la realización de este programa. En este episodio de Intersecciones platicaremos con el escritor mexicano Jorge Terrones y te platico un poco de su semblanza. Originario de Aguascalientes, Jorge Terrones es ensayista, crítico y dramaturgo. Es doctor en arte y cultura, especialista en arte y literatura del Centro de Investigación y Estudios Literarios de Aguascalientes. También es profesor de la Benemérita Universidad Autónoma de Aguascalientes, curador de la Cátedra Víctor Sandoval en Crítica de la Cultura del Instituto Cultural de Aguascalientes y miembro de la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA, Sección México. Es autor de los libros Tres sardinas en un plato e Ideas nómadas, Arte contemporáneo y Octavio Paz del 2016. Juan disparó a un buitre que caminaba con pintura azul, un relato sobre arte en Aguascalientes del 2021. 1952, año cero, rescate hemerográfico de la revista de la Asociación Cultural Aguascalentense en 2021 también. Antes del Herrero y después de la eternidad, puntos ciegos de la obra de Víctor Sandoval y Salvador Gallardo Dávalos en 2022. Y también es autor de la obra de teatro El vuelo de Telma en 2021, así como del libro de ensayos Memorias, Recuerdo, en 2022. Recibió además el premio Desiderio Macías Silva en 2007 y el Premio Nacional de Ensayo Joven Octavio Paz en 2014. Y en 2022 ganó el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry por su libro No haber escrito nunca es mejor, David Markson y México. Y en las colaboraciones, porque el gusto lector se comparte, regresa Gabriela Palacios de Biblioteca Loyola y Loyola Lee con su recomendación lectora de la semana. Así que te invito a quedarte la siguiente media hora en Intersecciones, porque el gozo lector se comparte, y escuchar lo que nuestro invitado, Jorge Terrones, nos platica de su experiencia lectora y como autor de ensayo literario y cultural. ¿Qué dices? ¿Me acompañas? No olvides sintonizar Intersecciones todos los viernes a las 3 de la tarde por Ibero TJ Radio. Estamos de regreso, es nuestra 7ª temporada en Intersecciones y hoy, como te anunciaba antes del corte, regresa Gabriela Palacios de Biblioteca Loyola y Loyola Lee con su recomendación lectora de la semana. Adelante, Gaby. Porque el gozo lector se comparte. Loyola Lee. Recomendaciones lectoras de la Biblioteca Loyola de Ibero Tijuana. Con Gabriela Palacios. Hola, soy Gabriela de la Biblioteca Loyola. En esta ocasión tengo para ustedes La señora Dalloway de Virginia Woolf. Es una lectura imprescindible. En esta novela, Virginia Woolf narra la historia de Clarissa, ya que se prepara para dar una fiesta y en su camino se cruzan antiguos amantes, amistades de infancia, y es cuando se empieza a desarrollar la historia. En esta novela se nota demasiado el paso del tiempo, el feminismo y la locura, y también el papel que desempeña la mujer en ciertas clases sociales, con un estilo innovador y una narrativa que te va envolviendo. Virginia nos sumerge en un solo día de la vida de Clarissa Dalloway, una mujer de la alta sociedad londinense, mientras recuerda su juventud, reflexiona sobre sus elecciones y organiza una fiesta. La historia no solo es un retrato íntimo de la protagonista, sino que también presenta la desgarradora historia de Smith, un veterano de guerra con trastorno de estrés
postraumático, ofreciendo un contraste entre la aparente estabilidad de Clarissa y la fragilidad de la mente humana. Con una prosa exquisita y un uso magistral del flujo de conciencia, Virginia Woolf desafía las estructuras narrativas tradicionales y nos invita a cuestionar la identidad, la memoria y la sociedad. Si disfrutas de la literatura introspectiva y las novelas que exploran la complejidad del pensamiento humano, esta novela, La señora Dalloway, es una obra que no te puedes perder. Lo puedes encontrar en la biblioteca. Tenemos la edición ilustrada, un libro muy bello, y que deseo que disfrutes. Mil gracias a Gabriela Palacios desde Biblioteca Loyola por su recomendación lectora de hoy. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Escuchas Intersecciones. Volvemos después de la pausa. Continúa con Intersecciones. Ya estamos de vuelta. Estamos de regreso. Escuchas Intersecciones, un programa con enfoque en la literatura y las disciplinas del arte y la ciencia que se cruzan con ella. Y hoy, como te platicaba al inicio de la emisión, está con nosotros desde Aguascalientes Jorge Terrones, escritor mexicano. Jorge, bienvenido. Mil gracias por aceptar la invitación de Intersecciones. Hombre, muchas gracias a ti por la invitación. Bien, bueno, Jorge, te platico, en Intersecciones siempre la pregunta inicial va en torno a la experiencia lectora, bueno, porque el gozo lector se comparte y siempre nos interesa mucho, nos da mucha curiosidad cómo nuestros invitados e invitadas se acercaron a la lectura, se enamoraron de los libros, ¿no? Vemos ahí en tu background ahí de tu espacio que tienes ya, ¿no? Estás rodeado de libros. ¿Cómo sucede este cruce? ¿Quiénes han sido tus autores más entrañables a lo largo de la vida? Y bueno, un poco cómo ha sido esta experiencia. Cuéntanos. Bueno, creo que de niño era lector, pero no creo que era un lector poco atento a lo que leía en realidad. Uh-huh. Y en realidad creo que mi primer contacto con el mundo artístico no fue a través de la lectura, sino a través de la música. Uh-huh. Porque mi abuela materna y mi madre tocaban el piano, entonces constantemente había música de Chopin o Ponce, uh-huh. Y eso me estimulaba mucho la imaginación. La parte lectora es un tanto posterior, uh-huh. Y yo diría que es cuando ya me asumo digamos, perfilado para ser escritor, es decir, cuando ya fue una idea tomada con seriedad. Uh-huh. Pues no sé, seguramente habrá sido como a los 17, 18 años, por ahí. Uh-huh. Y entonces ahí creo que es cuando empiezo a leer de otra manera, que es no nada más por el goce uh-huh. de la lectura, sino también para ver cómo estaban armadas las historias o los párrafos, los versos. Me interesaba mucho, digamos, lo que no se ve a primera vista. Uh-huh. Y me preguntaba, pues, por qué, no sé, un determinado escritor había elegido una palabra sobre otra. Empezaba a leer uh-huh. de esa manera. Y creo que en realidad, cuando alguien ya se asume como escritor, pues tiene esas dos maneras de leer. Por una parte el goce, uh-huh. pero por otro también la maquinaria que está echándose a andar cuando uno está leyendo, ¿no? Entonces, bueno, al inicio fui muy descuidado, yo diría, uh-huh. Y la lectura más atenta, iba a usar la palabra, no sé, profesional, pero no sé si esa sea, pero más cuidada, claro. Yo diría, uh-huh. Para estos fines de carácter artístico, es ya hasta los 17, 18 años. Ya entrada muy avanzada la adolescencia y ya, como nos comentas, con una conciencia de que era a lo que querías dedicarte, ¿no? Ya con una vocación, ya con un espíritu más detectivesco de qué hay, ¿no? Detrás de las palabras. ¿Por qué el autor tomó las decisiones creativas, ¿no? en la historia? Mm. ¿Y qué autores han sido como más relevantes, que admiras, a los que vuelves, ¿no? Después de cierto tiempo? Octavio Paz es uno de los principales. Uh-huh. Cada cierto
tiempo, como dices, regreso a sus textos, a sus poemas. Hace no mucho volví a leer Piedra de Sol, por ejemplo. Uh-huh. Los privilegios de la vista, que es un libro que me gusta mucho, o El arco y la lira. Uh-huh. En fin, como para seguir aprendiendo acerca de este tiempo, que creo que eso es lo que hacen los clásicos, ¿no? O sea, escriben de acuerdo con su propia fijación por su tiempo, uh-huh. Pero si son tan poderosos, se extienden, digamos, sus visiones e interpretaciones del mundo, y son válidos, o su voz continúa con nitidez con el paso de los años, ¿no? Que por eso seguimos leyendo y descubriendo cosas en Homero, en Dante, ¿no? Shakespeare es otro al que regreso continuamente. Creo que esos dos son los principales. Bueno, Joyce también me gusta muchísimo. Ya yo lo pondré en tercer lugar, pero entre Paz y Shakespeare son los principales, sí. A los que regresas, y que bueno, también cuando volvemos a estos grandes autores, también somos distintos, ¿no? Como lectores, como seres humanos, y puede que encontramos también cosas que no habíamos detectado, o las apreciamos de diferente manera, ¿no? Claro, supongo que en algún momento cuando leí Piedra de Sol, hubo versos que, dada la experiencia, uh-huh. O sea, sí me parecían muy hermosos, pero no la tenía tan presente. Uh-huh. En esta última lectura, el verso que tiene el olvidado asombro de estar vivos, dice por ahí. Uh-huh. Me encantó. ¿Te resonó? Sí, yeah. Sí. Porque aparte de ser muy hermoso, es verdad. Claro, ¿no? Estamos perdiendo ese asombro. Y también, por ejemplo, ahí te digo, esa es la parte del goce, que uh-huh. Dije, wow, qué hermoso está esto. Uh-huh. Pero por otro, ¿cómo está hecho? A mí me doy cuenta que la palabra que permite que surjan estas cosas de las que hablo, creo que es olvidado. Porque dicho el asombro de estar vivos se le puede ocurrir a todo el mundo. Sí, sí. Pero el adjetivo le cambia el sentido. Aparte el inicio, ¿no? Sí, el olvidado asombro de estar vivos. Pues ahí sí. el arte y bueno, esa maravilla de poder volver y descubrir, ¿no? Estas, digamos, el arte, ¿no? La buena pluma de estos autores a los que volvemos y volvemos. Bien, sí. Vamos a seguir platicando con Jorge Terrones. Estás escuchando Intersecciones. Volvemos después de la pausa. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de regreso, escuchas Intersecciones a través de www.iberotjradio.com y seguimos en la conversación con Jorge Terrones, escritor mexicano, quien, se conecta desde Aguascalientes. Y ya en el bloque anterior, Jorge, ya nos platicaste un poco cómo ha sido tu experiencia lectora, este goce, este disfrute, pero también esta mirada así con lupa a la hora de volver a estos autores que han sido como, ¿no?, grandes guías en tu trayectoria como lector, como escritor. Pero bueno, ahora platícanos, Jorge, en algún momento de tu vida tú decides dedicarte al arte, a la literatura. Por ahí leíamos algunas entrevistas que te hicieron, sobre todo a partir del Premio de Bellas Artes de Ensayo Literario 2022, pero de eso vamos a hablar también más adelante. Pero bueno, en estas entrevistas tú llegaste a comentar que tuviste como otras búsquedas a nivel profesional, que entraste, hiciste algunos semestres de algunas otras carreras. Pero bueno, ¿cómo después de esa, digamos, búsqueda, ¿no?, de esas experimentaciones en otros campos, dices, bueno, sí, va, esto es lo mío? Creo que, más bien siempre lo supe, pero creía que era una carrera que podía hacer simultáneamente a otra, uh-huh. Porque en ese tiempo, hablo desde el 2001, hace 25 años, había, y creo que todavía hay, esta idea de dedicarse a cuestiones artísticas es complicado, ¿no? No te da para vivir. Ajá, sí, eso se decía mucho, sí, en ese momento.
creo que todavía se conserva en la actualidad, pero en ese tiempo, al menos hablo de mi experiencia, se veía como un riesgo, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Entonces me hacía mucho ruido esa parte y creía que podía combinar ambas cosas, ¿no? O sea, otra carrera que también me gustaban y me gustan mucho las matemáticas, pero en ese momento pensaba que podía ser también como una carrera paralela y no. Me di cuenta que mi afición, mi gusto por las matemáticas era afición, no era una vocación. No daba para eso. Ahí me di cuenta de que pues una cosa es el gusto y otra cosa, digamos, ya la parte profesional de ello. Claro. Entonces, bueno, después de mucha confusión, de decisiones equivocadas, en algún momento dije, bueno, ya basta y voy a intentarlo. Y desde el primer día que estuve en la carrera en Letras Hispánicas, pues me di cuenta que eso era lo que estaba buscando, ¿no? Desde el inicio, nada más que no me animaba. Tardé un poquito, pero bueno, llegué. Más vale, ¿no? Llegar, tarde, pero llegar. En el caso de, como comentas, ¿no? Sí es algo que puedo como entender todavía nuestra generación, las generaciones previas, ¿no? Incluso, porque también otros invitados e invitadas nos han comentado eso, ¿no? Que incluso llegaba a existir oposición, ¿no? Por parte de la familia, cuando no se percibía a la profesionalización de las artes como una, ¿no? Como una, digamos, hay posibilidad real, tangible de, ¿no? Poder subsistir en base a ello. Entonces, bueno, pues ahí de pronto esa percepción que también, ¿no? Asimilábamos un poco del imaginario, pero que, bueno, afortunadamente se ha extendido y, bueno, podemos estar, ¿no? En estos ámbitos. Sí, exacto. Sí. Entonces no me arrepiento para nada. Fue la mejor decisión en cuestiones profesionales. Porque creo que es importante la conversación y el juntarse con gente que es más o menos... O sea, uno entiende que la gente que se mete a Letras Hispánicas por lo menos le gusta leer. Claro. En esa práctica, como un hábito. Y pues estar practicando de lecturas, etcétera, pues enriquece mucho para cualquier persona que quiera ser escritor, a pesar de que, digamos, concretamente esta licenciatura en Letras Hispánicas no tiene dentro de sus objetivos la formación de escritores. Creo que de algún modo sí lo hace. Para quien lo quiera, sí lo hace, ¿no? Y fue mi caso. Bien, pues ahí entonces el recorrido de Jorge Terrones, un poco como comentábamos, producto de esta percepción, ¿no? Que había social de las artes, de la literatura como profesión, pero bueno, que finalmente llegas, ¿no? Y casi desde el primer día que pisas, ¿no? La facultad de clases está ahí, ¿no? El ámbito, esta posibilidad de poder encontrar, ¿no? Como dicen, encontramos nuestra tribu cuando entramos a la universidad y bueno, eso enriquece enormemente. Bien, vamos a seguir platicando con Jorge Terrones. Estás escuchando Intersecciones. Vamos a una breve pausa y regresamos. No se vayan. Estás escuchando Intersecciones. Estamos de vuelta en Intersecciones, es nuestro episodio 123, es la 7ª temporada y seguimos en la charla con el escritor mexicano Jorge Terrones. Y bueno, Jorge en 2022 ganó el Premio Bellas Artes de Ensayo Literario Malcolm Lowry por el libro No haber escrito nunca es mejor. David Markson y México. Y bueno, también ahí escarbando un poquito, ¿no? En las notas veíamos cómo llegas al tema de tu libro como por una casualidad, por una cuestión así del azar, decías también hace ratito. Platícanos cómo surge, ¿no? La idea de este libro y bueno, ya después nos platicarás del premio también. Bueno, sí, un tuit de la revista La Tempestad, por ahí de 2016 me parece,
mencionaba que Margot Glantz, que es una escritora que me gusta mucho, estaba dictando una conferencia, un curso o algo así sobre David Markson, que era un autor que yo no conocía de absolutamente nada. Entonces, como seguidor, digamos, de Margot Glantz y lector, desde luego, me pregunté, pues, ¿quién será este escritor? Y si le entusiasma a ella, probablemente también me entusiasme a mí. Y lo busqué. Me encontré un par de libros por ahí en Amazon. Los descargué, los empecé a leer. No estaba muy convencido de qué era lo que estaba leyendo, y eso me llamó la atención, porque esa clase de, no sé cómo decirlo, como de perplejidad o algo así, la producen muy pocos, y seguía ahondando en su trabajo, y ahí empezó el gusto en 2016 y la inquietud. Luego, conforme avanzaba en las lecturas, me di cuenta que había muchas referencias a cuestiones mexicanas, artistas, episodios de nuestra historia, escritores, artistas, en fin. Estaba muy nutrida de cosas de México. Y tuve la inquietud a su vez como de explorar todo eso, y el resultado es el libro que acabas de referir, y ese es, digamos, un poco sus orígenes. Y bueno, el ensayo literario, la crítica literaria y del arte es algo a lo que te has dedicado también, ¿no? Está no solo, digamos, el escribir ficción, narrativa o poesía, sino este trabajo ya de reflexión, de análisis sobre esto, digamos, todas las posibles realidades que nos encontramos en el ámbito del arte. El Premio Bellas Artes, bueno, en algún momento decides que ese libro, ¿no?, va a concursar. ¿Qué ha significado, no? ¿Cómo te ha cambiado también el camino en tu trabajo literario? Pues fue o sea, me hizo sentir, no digamos como una poderosísima alegría o algo próximo a la felicidad o algo así, sino como si me hubiera quitado un peso encima. Liberado de algo. Sí. Pues por todos mis, no sé cómo decirlo, como asuntos que me rodean al trabajo artístico. En algún momento uno se pregunta, ¿valdrá la pena? ¿Estará gustando o no esto que hago? O bueno, yo me lo pregunto constantemente, y que haya llegado a eso fue como un alivio. Entonces fue más una cuestión enteramente personal que otra cosa. Por supuesto que tiene otras cualidades, ¿no? Pues el propio reconocimiento público, que se vaya a publicar la obra, etcétera. Aunque lamentablemente la circulación de muchos premios pues es muy pobre, por desgracia. Y bueno, a pesar de que garantizan una publicación, la circulación no es del todo, digamos, fina, ¿no? Sí. Entonces, bueno, también tiene esas cosas, pero es desde luego mucho más lo positivo que su opuesto, ¿no? El libro actualmente está disponible, me imagino, en Fondo de Cultura o en Educal, o en donde más o menos. Pues, la verdad no sé muy bien dónde esté disponible. Sé que, por ejemplo, en Morelos, en la Secretaría de Cultura, que es la institución que convoca fundamentalmente junto con Bellas Artes del país. Supongo que por ahí debe de estar en librerías o en sus espacios culturales, pero más allá no lo ignoro, ¿no? Sí, es una pena, pero así es.
Ahora sí que la tarea de echarnos un clavado, ¿no? Al internet, a buscar, posiblemente, ¿no? Digitalmente se pueda conseguir en línea el hacer la compra, ¿no? En alguno de los espacios, ¿no? de las instancias de cultura. Pero bueno, está ahí, no haber escrito Nunca es mejor, David Markson y México. Y bueno, Jorge, ¿en qué otros, digamos, temas, qué sigues explorando? Si tienes alguna otra publicación en puerta o reciente, platícanos. Estoy como afinando un par de obras de teatro que me gustaría una que se reestrenara, que se remontara, mejor dicho, y otra que se estrene en el próximo semestre. Con mucha fortuna serían las dos, con menos fortuna sería una, pero estoy convencido que al menos una sí. Entonces, bueno, estoy en eso. Estoy también pues continuando con la escritura de un proyecto de más o menos largo aliento, que es una tetralogía, así le he llamado. Son 4 libros, hasta ahora han salido 2 publicaciones, y estoy en la tercera entrega, pero quién sabe cuánto tiempo me lleve, porque escribo muy lento, o mi proceso es lentísimo. Y por otro lado, también estoy escribiendo un libro sobre un artista huascalentense, Enrique Guzmán. Estoy explorando los últimos 8 años de su vida, que va del 78 al 86. Y pues sí, en esas cosas ando en la actualidad. Aparte, ¿estabas por dar un taller o leí algo por ahí, ¿no? Ahí mismo en Sinalefa, en Aguascalientes. Sí, en el espacio cultural, ahí en Sinalefa. Los jueves estoy dando un taller de escritura creativa, que también es algo que me gusta mucho hacer. Pues un poco ahí entonces de la experiencia lectora como autor también de Jorge Terrones, que está trabajando, digamos, también desde el género de la dramaturgia, que es también otra de los digamos, intereses, ¿no? de Jorge. Y bueno, ojalá que sí tengas por ahí ya estas representaciones de esos proyectos, que es otra experiencia, ¿no? A mí se me hace como muy impresionante como autor que tus letras cobran vida, ¿no? Que se encarnan en los actores, en los personajes. Es como si tomaran otra dimensión, ¿no? Desde el texto, o sea, de lo que va del texto dramatúrgico a presenciar la obra, siempre me provoca mucho asombro, ¿no? Claro, lo dices bien, y supongo que debe ser como algo análogo a lo que le pase a un músico cuando escribe partituras, ¿no? Y luego ya interpretada. Supongo que debe ser algo muy, muy, muy similar. Y pues sí, o sea, las palabras en comparación con otros géneros, pues están hechas justo pensándose en que vayan a ser pronunciadas en un escenario. Normalmente eso es lo que se piensa, creo, pero en lo particular, a mí no solo me importa eso, desde luego, sino también la parte, digamos, que se fija en un texto. A mí me gusta mucho el teatro, desde que tengo memoria me gusta, pero lo que veía, al menos en mi ciudad, en Aguascalientes, pues no sé, era muy difícil y continúa siendo muy difícil ver a representaciones, bueno, no sé, de Sófocles, de Eurípides, de Shakespeare, del siglo de oro español, sí. Juan Ruiz de Alarcón, Sor Juana, o sea, dificilísimo que eso se monte. Entonces, quien esté entusiasmado en teatro y le gustaría ver esas representaciones, la opción que le queda, y que fue la que me quedó, es leerlo. Claro. Entonces, mi experiencia con el teatro fundamentalmente ha sido a través de la lectura, no tanto, a menos del teatro que me gusta, pues. Sí. Ha sido tanto del aspecto escénico visual, sino a través de la parte verbal, fijada en texto. Y por eso
Digo esto porque me preocupan me interesan las dos cosas, ¿no? Muy bien, pues muchos proyectos, mucho trabajo, el taller en Sinalefa, el espacio de cultural independiente que tienen ahí en Aguascalientes, y pues todo el éxito, Jorge, que vengan cosas, todo lo que esperas, ¿no? Que se realice. Se nos está terminando el tiempo aquí en Intersecciones, pero bueno, ha sido un gustazo platicar contigo, que nos compartieras tu experiencia lectora, tu proceso, ¿no? Para llegar, ¿no? Al ámbito literario, a la formación literaria, y en este caso también desde, bueno, esta circunstancia azarosa por la cual empiezas a escribir tu ensayo literario y recibes el Premio Bellas Artes en 2022. Así que bueno, pues un gustazo, Jorge, qué alegría platicar contigo el día de hoy, y bueno, un abrazo desde Tijuana. Intersecciones es tu casa. Muchísimas gracias por la invitación, me lo pasé muy bien, y un saludo a tu audiencia. Perfecto, pues muchas gracias, Jorge, y nos vamos a la última pausa y regresamos. Y con esto llegamos al final de nuestro programa número 123 de nuestra 7ª temporada en Intersecciones. Agradecemos nuevamente a nuestro invitado Jorge Terrones por compartir su experiencia lectora y como autor. Te recuerdo que estrenamos episodio cada viernes a las 3 de la tarde a través de www.iberotjradio.com. Te invito también a seguirnos en Instagram y Facebook como @interseccionesradio. Como en cada episodio, Heriberto Jaramillo en el apoyo de la producción. Mil gracias por hacer posible esto que ahora escuchamos. Yo soy Mónica Morales, feliz de haber estado contigo esta media hora, y te espero la próxima semana. Hasta entonces. Ibero TJ Radio presentó Intersecciones, un espacio de convergencia para la experiencia lectora. Acompáñanos en la próxima emisión a través de la señal de Ibero TJ Radio. Intersecciones.